Paz y bien. Un saludo fraternal de vuestra hermana ermitaña Consuelo de Jesús Abandonado. Desde el Eremitorio El Pobre de Asís, en Cantabria, España, os doy una cordial bienvenida a nuestro programa La Voz Eremita, el cual surgió de una iniciativa del grupo Sanando Corazones y de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. No insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Libro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 y 17. Me pregunto qué clase de madre y de suegra tuvo que ser Noemí para que, aún muertos los hijos, sus nueras se resistieran a dejarla. Tanto así que cuando ella decide regresar a la tierra que la vio nacer, sus nueras emprenden el camino junto a Noemí. Pero a fuerza de tanto insistirlas para que se volvieran de regreso a Moab, acabó convenciendo a Orfa, y ésta, a regañadientes, se despidió de su amada suegra con un beso y, deshecha en llanto, tomó el camino de vuelta a casa de sus padres. Sin embargo, Ruth no cedió a los ruegos de Noemí. El amor que la profesaba y la fe de ésta hicieron que tomara esa decisión tan firme. No es fácil cortar las ligaduras familiares, abandonar la patria, las amistades, el pedazo de cielo que nos vio nacer. El ser humano tiende a echar raíces, se aferra a algo o a alguien, y el desarraigo es siempre penoso. Pero Ruth mira con agradecimiento el rostro arrugado y triste de la madre de su difunto esposo y decide permanecer junto a ella. No vemos a Ruth trazando especulaciones espirituales ni filosofías abstractas. Simplemente confiesa que en adelante su vida y su muerte estarán ligadas a Noemí y al pueblo de Dios. La fe en el Señor se mezcla inseparablemente con su amor por Noemí. Quiere identificarse con ella, pero en su confesión también vemos que ella afirma que el Dios de Noemí será el suyo. Admite en realidad que el mismo Dios que la sacó de Moab la trasplanta al pueblo de Israel. La fe de Ruth es simple y transparente, un servicio humilde y tranquilo, sin mancha de orgullo o altivez espiritual. El Espíritu de Dios la ha guiado a la comprensión de la esperanza genuina, lo único verdaderamente fiable e imperecedero, y vuelca su fe en la promesa del Dios de Israel, del Dios inmutable y todopoderoso, que ya no es solamente el personaje grandioso y heroico de las historias que ha aprendido de labios de su esposo y de Noemí, y ni siquiera el reflejado en la bondad y abnegación de esta última. No, es una imagen que ha ido tomando forma en su corazón. Es un Dios que ha encendido una llama de fe que comienza a ser estable, que ya produce una sensación cálida y bienhechora en la desolación de su alma. Oh, Noemí ha perdido mucho más que ella. Ha perdido no solo a su marido, sino también a sus dos hijos, su juventud y sus fuerzas, su gozo, y además en tierra extranjera. Ni siquiera le queda nada en la tierra de sus orígenes. Su heredad familiar le ha sido arrebatada por la sequía y la hambruna. ¿No fue por ese motivo que emigró junto con su esposo y sus hijos a tierras moabitas? Ahora Noemí vuelve a su tierra, a la tierra de sus ancestros y la de su Dios. Él la condujo a Moab, él la llevará de vuelta. Él sabrá qué hacer con su futuro. Ruth también quiere ser partícipe de esa esperanza. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ruth, capítulo 1, versículo 22. Por el momento, Ruth debe recorrer el camino de la humillación y la pobreza.
no de hecho porque sea indeseable o porque intencionalmente la humillen, pero debe soportar las miradas inquisidoras, imprudentes, fijadas en la persona diferente a ellos. Curiosidad tal vez, y muy humana. Es la suerte del extranjero o forastero, como lo quieran llamar, el cual se siente en desventaja en relación a todos los demás. Y Ruth debe experimentarla junto con el estigma de la pobreza. Debe identificarse con los indigentes para quienes la economía hebrea hace generosa provisión. Mas para la mayoría de las personas les resulta humillante depender de otros, sentirse impotentes, y no importa cuánto se luche y cuánto se desee. Es la suerte del pobre, casi nunca causada por su propia negligencia. Hay que trabajar la jornada de sol a sol, empeñar las fuerzas, soportar el hambre y la sed, esclavizar el cuerpo por un magro bocado. Es la lucha diaria, interminable, agobiante, de tantos miles de millares de personas en el mundo. Y ya Ruth está en la tarea desde la mañana temprano, cuenta el relato, con tal de llevar un pobre bocado a su suegra. Pero su obra no ha pasado desapercibida para el Dios de la justicia y la recompensa. Su sierva ha llegado al límite de la abnegación y el sacrificio. Ha completado su parte tal como la empezó, unida por amor a quien le ha sido consejera y madre, y en el amor de aquel quien por su medio conocería cada vez más profunda y tiernamente el Dios de Israel, el Dios de la promesa. Es el momento de la recompensa, es el despliegue de la providencia. No es casualidad que aquella mano la condujera literalmente hasta el sitio y el momento adecuados, justo al comienzo de la siega de la cebada. La cosecha es más que abundante y generosa. Por tanto, Ruth pide permiso a su suegra para ir a recoger espigas detrás de los segadores, y ésta se lo concede. Resulta que la parte de campo donde Ruth fue a trabajar era de Booz, el cual era un familiar del marido de Noemí. A media mañana de aquel día, Booz fue a visitar su campo y se fijó en Ruth. Entonces, movido por la curiosidad, le preguntó a su capataz quién era esa mujer. Este le respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí desde las tierras de Moab. Vino aquí buscando trabajo y me dijo: te ruego que me deje recoger y juntar tras los segadores y entre las gavillas. Yo le di permiso y entró. Lleva trabajando desde esta mañana hasta ahora sin descansar, ni aun por un momento. Entonces Booz mandó llamar a Ruth y le dijo: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Aquí permanecerás junto a mis criadas. También le dijo que se sentara a comer con los segadores. Una vez se hubo levantado para retomar la tarea, Booz mandó a sus segadores diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, ni dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó Ruth en el campo hasta la noche, y cuando regresó junto a su suegra, la puso al corriente de su jornada. Cuando Noemí supo de la amabilidad mostrada por Booz hacia su nuera, se preguntó si, siendo su pariente, no estaría dispuesto a casarse con Ruth. Con ese objetivo en mente, elaboró un plan y se lo hizo saber a Ruth, la cual se volvió a ajustar a los deseos de Noemí. En todo, incluso en el plan más aventurado, ejerció obediencia total. Podéis conocer en qué consistía ese plan leyendo el capítulo 3. De esta manera, Dios tejió el hilo de su vida en la tela de la historia de su pueblo, puesto que el plan dio resultado, y Booz se casó con Ruth. Ella es ahora dueña y gran señora, por lo que asegura el bienestar de Noemí por el resto de sus días.
Y espera, que aún la historia feliz no se ha acabado. Ruth dio a luz a Obed. De Obed nació Jesé, padre de David, el cual llegaría a ser rey de Israel. Por lo tanto, Ruth fue su bisabuela. De esta forma, Ruth, la moabita, fue incluida en la lista de los elegidos y elegidas de Dios para formar la línea genealógica de la que nació Jesús, el Salvador. Vemos, pues, que Dios usó su afecto y lealtad por la pobre y desolada Noemí como medio de su gracia. Noemí es el eslabón con el que Dios ha unido para siempre a Ruth con su pueblo y su Mesías. Los caminos de la providencia son seguros, pero incomprensibles tantas veces. Hay que fijar la vista hacia el futuro, hacia donde Dios señala. Cuán dulces y reconfortantes son las palabras del buen Booz y cuán perfecta y bellamente se cumplen en la experiencia de su interlocutora Ruth. Y Jehová recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Que el Señor te bendiga y siempre te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Que el Señor te mire con bondad y te conceda la paz. Amén.